Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios en este día. Les invito a abrir sus Biblias otra vez en 1 Corintios capítulo 1. Y hoy vamos a comenzar nuestro estudio en versículo 10. Salmo 133:1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando leemos eso y aún cantamos eso en la iglesia, decimos amén. Qué hermoso estar en armonía con nuestros hermanos. Amén. Eso agrada a Dios. Amén. Es un testimonio al mundo alrededor del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos decir amén a eso y cantarlo, pero también estamos muy conscientes de que no es tan fácil hacerlo y no es siempre la realidad. Ni en el tiempo del Antiguo Testamento, ni tampoco en Corinto, ni tampoco en nuestra iglesia. Cuando pensamos en los corintios y lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que ellos tenían tanto en común. Encontramos la palabra koinonia, que tenían comunión con Cristo mismo. Pero vimos que fueron llamados a la misma iglesia. Los llamados a una iglesia tenían en común su iglesia. Fueron los santificados, llamados a ser santos, santificados por el mismo Señor. Todos fueron entre los que invocaron el nombre del Señor Jesucristo, en versículo 2, para ser salvos. Ellos tenían el mismo Señor, así que deben haber sido todos unos dulos bajo el mismo amo, el Señor Jesucristo. Eso también deben haber tenido en común. Vimos la semana pasada o las últimas 2 semanas que ellos habían recibido todos en común la misma gracia del Señor Jesucristo para ser salvos. Ellos todos habían sido enriquecidos por el Señor con distintos dones. Ellos, versículo 6, habían recibido dones para que no le faltara nada entre ellos. No faltaron nada porque uno tenía un don, otro tenía otro don y en común tenían todos los dones. Vimos en versículo 7 que tenían en común la esperanza de la manifestación del Señor Jesucristo. Estaban esperando su venida. Vimos en versículo 8 que ellos tenían en común la promesa de que algún día todos ellos iban a estar confirmados en la irreprensibilidad, declarados sin culpa. Vimos que ellos fueron todos llamados a la koinonia, la comunión con el Señor Jesucristo. Ellos tenían tanto en común y todo por gracia, como hemos visto ya. Entonces, por allí lo miramos en eso y ya sabemos lo que viene, pero nos preguntamos, ¿podían haber tenido tanto en común y tener el mismo Señor y tener divisiones en la iglesia? Quiero proponer en esta mañana que eso no es la mejor pregunta para hacer cuando llegamos al versículo 10. Sí, había división, porque donde hay pecadores puede haber división. Aunque seamos pecadores convertidos y pecadores transformados, y aunque seamos pecadores maduros, en general, donde hay pecadores puede haber conflictos. Obviamente la madurez en el Señor nos ayuda a no ser parte de conflictos dentro del cuerpo de Cristo. Pero quiero proponer una mejor pregunta, que la pregunta, ¿puede haber división? Y la pregunta será así: ¿cuáles son las consecuencias de división en la iglesia? ¿Cuáles son las consecuencias de división en la iglesia? Porque eso es lo que Pablo nos va a hablar hoy. Pablo exhortaba a los corintios a quitar las divisiones entre ellos en la iglesia y unirse para que el evangelio de Cristo sea predicado con poder. Como siempre, en todo lo que hemos visto hasta ahora, Pablo está hablando de distintos temas, pero todo gira alrededor de lo mismo. Él está pensando en algo más grande que los pequeños problemas que tienen los corintios. Y aquí va a exhortarles que quiten las divisiones, pero no simplemente para que puedan decir qué hermoso que es que tengamos armonía, aunque eso es hermoso y es lindo, es importante,
sino él está diciendo que hay que quitar la división en la iglesia y unirse para que el evangelio de Cristo sea predicado con poder. Vamos a leer entonces, comenzando hoy en versículo 10, capítulo 1 de 1 Corintios. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguna diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y no vamos a ver versículo 18 hoy, pero déjame terminar con eso. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces hoy Pablo exhorta a los corintios a quitar la división entre ellos y unirse para que el evangelio de Cristo sea predicado con poder. Y hoy vamos a ver en estos versículos 3 consecuencias de conflicto en la iglesia de Cristo. 3 consecuencias de conflicto en la iglesia de Cristo. Eso Pablo va a hablar a los corintios de conflicto en la iglesia de Corinto. Y creo que nosotros tenemos que entender que no somos exentos de tener conflictos en nuestra iglesia y debemos medir bien las consecuencias de conflicto para que sepamos que tiene consecuencias profundas y graves y grandes como incentivo de que no seamos parte nunca de conflicto dentro de la iglesia de Cristo. La primera consecuencia que encontramos se encuentra en versículo 10, y eso es que división en la iglesia deshonra el nombre del Señor Jesucristo. Deshonra el nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es interesante que Pablo va a hablar de un tema tan grave, pero vemos enseguida la intimidad de su exhortación. Es íntima. Pablo era un apóstol. Él podía haber hablado de esto como un mandato. Podía haber dicho: hablen o hablad todos una misma cosa. Él era un apóstol. Él estaba dando la palabra de Dios. Está bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero él decide no enfrentarlo en esa manera. Sino él comienza con las palabras: os ruego. Esas 2 palabras es una sola palabra en griego, y ustedes van a saber cuando le digo cuál es. Es uno de mis favoritos en toda la Biblia. Es la palabra parakaleo. Parakaleo, ustedes deben acordar, significa ser llamado al lado de otro para encaminarle. Es una palabra muy amoroso, es una palabra muy animador. Es traducido a veces ánimo. La palabra significa apoyo, ponerse al lado, exhortar, animar, o en este caso, rogar. Pero es un ruego de uno que está puesto al lado de otro para ayudarle a elegir el mejor camino. No es un mandato, aunque podía haber sido. Era un apóstol, él podía hacerlo. Pero lo que va a expresar a los corintios no es un mandato, sino el gran deseo que tenía el apóstol Pablo para los corintios. Vemos que en esta carta íntima, él comienza con esa idea y dice: os ruego, parakaleo, me pongo al lado de ustedes, hermanos. Él les habla como hermanos. En versículo 11 va a decir: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Otra vez Pablo quiere marcar el hecho, como ya hemos visto en capítulo 1. Él reconoce que son hermanos, son creyentes, tienen problemas, pero son creyentes, han sido salvos por gracia. Han sido enriquecidos por gracia, han sido
llamados a la comunión con el Señor Jesucristo con gracia, y aunque ahora va a enfrentar pecado en su vida, les dice, hermanos míos, son mis hermanos. En esta carta, 1 Corintios, hay 39 referencias de Pablo a palabras que significa ser parte de la familia de Dios, como hermanos, como padre, etc. Él marca toda su carta en hablar con ellos como sus hermanos. Son hermanos porque Pablo tenía comunión con Jesús y ellos tenían comunión con Jesús. Él dice acá que está hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor, es tu Señor y mi Señor, es algo que compartimos juntos. Somos llamados a la comunión con Jesús y somos todos coherederos con Cristo. Entonces está comenzando llamándoles hermanos, son salvos y son hermanos de Pablo. Un pecador hermano salvo por gracia, hablando a otros pecadores hermanos salvos por gracia. Y vemos que él habla a ellos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza con la autoridad del nombre del Señor Jesucristo y está diciendo que todo lo que le va a decir los está diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos tienen que responder por medio del nombre del Señor Jesucristo. Recuerden, en versículo 1 vimos que fue el mismo Jesucristo que le llamó a él a ser un apóstol. Él está hablando aquí de su autoridad en hablarle de estas cosas. En versículo 2 vimos que todos fueron salvos por invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación vino por este nombre. Y ahora está exhortándoles en el mismo nombre del Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo que fue el autor de toda la gracia que los corintios recibieron, que vimos en las últimas 2 semanas, en versículos 4 a 9. En versículo 13 a 15, en nuestro pasaje, Pablo habla del bautismo. Es el mismo Señor Jesucristo en el nombre del cual ellos han sido bautizados. En Hechos 4:12 nos dice que es el nombre en el cual han sido salvos, porque allí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Este nombre del Señor Jesucristo es el nombre en el cual ellos tienen vida eterna. El nombre del Señor Jesucristo es el nombre de la cabeza del cuerpo de Cristo, del cual ellos son miembros. Pablo nos va a decir cuando llegamos a capítulo 12 estas palabras, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es la cabeza. Este hombre en el nombre del cual Pablo les está escribiendo es la cabeza del cuerpo, y todos los corintios fueron miembros del cuerpo, como nosotros también somos. Entonces, con esta frase, Pablo está marcando el hecho de que somos todos miembros del mismo cuerpo, y les escribo estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien les salvó, el nombre en el cual han sido bautizados, el nombre que queremos glorificar con nuestras vidas y en nuestra iglesia. Está marcando que en la iglesia de Cristo ni raza, ni clase social, ni color, ni nacionalidad, ni educación es lo que nos unifica, si lo que nos unifica es Cristo. Lo que tenemos en común es Cristo. Y somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, representando el nombre del Señor Jesucristo, viene hablando a ellos por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y él los ruega. Él está comunicando su gran deseo. Ahora, él les va a comunicar que todo lo que ellos hacen refleja sobre el nombre del Señor Jesucristo. Como son salvos y ya tienen su nombre, la iglesia tiene el nombre de Cristo, todo lo que ellos hacen refleja sobre el nombre de Cristo. Y cuando no hacen lo que corresponde para la gloria de Dios, están deshonrando el nombre del Señor. Y por eso estamos viendo que la primera consecuencia de división en la iglesia es deshonrar el mismo nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo aquí en versículo 10 nos da, utilizando 3 subjuntivos. Un subjuntivo aquí indica que son los anhelos de Pablo, son sus deseos. Otra vez, podría haber hecho mandatos, pero él está diciendo, hermanos, lo que deseo para vosotros y de vosotros son estas 3 cosas. ¿Cuáles son? Aquí están. Primero,
en versículo 10. Primer deseo de Pablo, que habléis todos una misma cosa. Él quiere que hablen correctamente. Ahora, ¿por qué quieren que hablen toda misma cosa? ¿Qué estaban hablando? Miren versículo 12. Dice, quiero decir, la misma palabra, decir, hablar, que cada uno de vosotros dice la misma palabra, hablar. Y miren lo que estaban diciendo. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué estaban hablando? Estaban hablando de grupitos, estaban hablando de división, estaban hablando de competencia, estaban hablando con orgullo de que yo soy seguidor de fulano, el hombre tal, entonces yo soy superior a vos porque yo fui bautizado por Pablo, por Cefas o por Apolos y yo soy seguidor de ellos. Eso es lo que estaban hablando. Estaban hablando en versículo 15. Pablo dice, para que ninguna diga que fuiste bautizados en mi nombre. Entonces estaba el peligro que algunos estaban diciendo, yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Ah, sí, pero yo fui bautizado en el nombre de Pedro. ¿Qué te parece? Eso es lo que estaban hablando. Pablo va a hablar más adelante en el mismo libro. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 21, él va a decir, así que ninguno se gloríe en los hombres. Estaban gloriándose en los hombres, estaban jactándose de los hombres y su relación con los hombres. En capítulo 4, versículo 7, Pablo va a decir, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estaban jactándose de lo que recibieron como si tenía algo que ver con ellos, que lo merecían, que habían hecho algo para lograrlo. Eso es lo que estaban hablando. Estaban hablando de competencia, estaban hablando de grupitos, estaban hablando de división, estaban hablando con orgullo, con soberbia. Cada uno tratando de elevarse a ser más importante que los que estaban alrededor. Y ahora él dice, quiero que habléis todos una misma cosa. ¿Y qué es la misma cosa que él quiere que hablen? En vez de gloriarse en los hombres, él quiere que se gloríen en el Señor. Al final del capítulo 21, en versículos 29 y 31, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Qué vino del Señor? Sabiduría, justificación, santificación, redención. Vamos a ver todas esas cosas cuando llegamos. Todo vino del Señor, no vino de Pablo, no vino de Apolos, no vino de Pedro, vino del Señor. Y lo que Él quiere que ellos estén hablando es que estén gloriándose en el Señor. En capítulo 3, versículo 21-23, Pablo les va a decir, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todos estos hombres Dios ha traído a sus vidas, pero no es la propiedad exclusiva de alguno o de un grupo, son una bendición a todos los hermanos. Todos son suyos. Y vosotros son de Cristo, que es lo más importante. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Mi deseo, mi ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, es que dejen de hablar de grupitos y deben hablar con orgullo, que dejen hablar con soberbio, que dejen de competir y que hablen todos la misma cosa. ¿Y qué es la misma cosa? Nos gloriamos en el Señor y la gracia que vimos en las últimas semanas que hemos recibido de Él. El segundo deseo lo encontramos aquí. Y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya divisiones. La palabra en griego es la palabra cisma. Cisma. Nosotros tenemos esa palabra. Está diciendo que no haya roturas, que no hayan fisuras, conflictos, división, disensión, rasgos, fragmentación. Él no quería que el cuerpo de Cristo esté dividido en partes. Es el cuerpo de Cristo, tiene que estar unido. En número 3 dice, sino que estéis, otra vez subjuntivo, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra perfectamente unidos en griego es una sola palabra, es que catartizo,
que es una palabra del mundo médico, realmente del mundo de cirugía, que significa poner un hueso. Está diciendo, quiero que ustedes, donde ha sido fragmentación, que los huesos estén puestos de vuelta en su lugar. Que haya cirugía para arreglar las fisuras. Que haya cirugía para que el cuerpo esté entero otra vez. Es muy parecido a lo que Pablo va a decir a los Efesios en 4:16 de Efesios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Pablo dice, yo sé que hay conflicto, pero mi gran deseo es que haya cirugía, que no haya más conflicto, que haya reconciliación de relaciones rotas, que las relaciones rotas sean soldadas, que sean arregladas con cirugía si sea necesario. La palabra dice perfectamente unido porque significa completamente unido, unido por completo, restaurado, como un tejido, con reconciliación total, para que el cuerpo esté fuerte, un solo cuerpo. El verbo también es un perfecto que indica que esto debe ser el estado continuo del cuerpo de Cristo, un estado continuo de unidad completo. Y la palabra también significa, y esto es importante para nuestro estudio hoy, una restauración con un propósito. ¿Por qué queremos tener un cuerpo de Cristo fuerte? Para que podamos mostrar los músculos y jactarnos que somos el cuerpo local más grande o el cuerpo local más algo. No, tenemos un propósito, que es glorificar a Dios. Y vamos a ver en este pasaje, antes de terminar, el propósito que Dios tiene para el cuerpo unido. Pablo dice que esta unidad debe resultar o ser acompañado por una misma mente, la misma manera de pensar, la misma actitud, la mente de Cristo. Ahora, la idea no es que nosotros seamos unos robots y que todos pensamos lo mismo en absolutamente todas las cosas, sino está diciendo que tengamos la misma actitud de humildad, que no nos gloriamos en los hombres, sino gloriamos en el Señor Jesucristo, todos pensando lo mismo de Cristo. Significa tener una mentalidad bíblica, pensar bíblicamente. Cuando ocurre algo en la vida, ¿qué hacemos? Corremos a la Biblia, corremos a la autoridad, corremos a la sabiduría de Dios. Y todos hacemos eso y tengamos la misma mente, pensando con una orientación de vida cristiana para la gloria de Dios. En Romanos 15, 5 y 6, Pablo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de unidad, está hablando de que glorificamos a Dios pensando lo mismo, con una misma mente que está basado en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en una misma mente. Y después dice, y en un mismo parecer. La palabra parecer es clave aquí porque significa propósito, con el mismo propósito, con la misma intención, un propósito mayor. Entonces debemos preguntarnos en la iglesia, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es llamar la atención a mí mismo. Mi propósito es elevarme a mí para que sea más importante. Mi propósito es decir, yo soy del grupo de los élite, que yo fui bautizado por alguien mejor que vos, que yo soy un discípulo de alguien mejor que vos, que yo tengo dones que yo creo que son mejores que los tuyos. O mi propósito mayor es honrar el nombre del Señor Jesucristo aquí. Honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar a Dios, honrar a su nombre. Y vamos a ver más adelante, tener poder en la prédica del Evangelio. Saben que en un tiempo en mi vida era miembro de una organización cristiana y yo siempre observaba que esa organización, en mi opinión, pusieron un valor en la unidad que yo diría, no sé si fue extremo, pero yo diría que fue sin propósito. O sea, estaban dispuestos
no hacer la obra de Dios si todos estaban unificados en no hacer la obra de Dios. Estaban dispuestos a no dedicar mucho tiempo a la prédica si todos estaban unidos. O sea, el valor más grande fue no tener conflicto, pero no sabían por qué. Tenía el simple propósito de decir, no tenemos conflicto. Y aquí Pablo está diciendo en un mismo parecer, con un mismo propósito. La unidad es importante en sí porque glorifica a Dios. La unidad es importante porque somos uno en Cristo, pero la unidad en Cristo tiene un propósito. Y hemos visto aquí en versículo 10 que la primera consecuencia de conflicto en la iglesia es deshonrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unidad con propósito glorifica a Dios. Desacuerdo, conflicto, disensión en la iglesia revela al mundo entero que no somos lo que Dios quiere que seamos. Así que eso es la primera consecuencia. Número 2, la segunda consecuencia, comenzando en versículo 11. La segunda consecuencia del conflicto en la iglesia de Cristo es que revela la carnalidad de los hermanos. Revela la carnalidad de los hermanos. Una cosa sabemos, donde hay conflicto, hay carnalidad. El Espíritu Santo no produce conflicto. El Espíritu Santo nos da el vínculo de paz. El Espíritu Santo nos unifica. Y muchos hermanos en la historia de la iglesia han sido conflictivos y han causado conflictos y tratan de hacerlo con una forma de comunicarse muy espiritual, cuando la realidad es que lo único que hacen es revelar su carnalidad. En versículo 11 entonces, Pablo dice a los corintios, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vemos que su pecado fue revelado. No engañaron a nadie, no se quedó solamente en la iglesia, no podían esconderlo de Pablo, no podían esconderle de nadie, sino Pablo fue informado por los de Cloé. Ahora, sabemos que los corintios no informaron a Pablo de este problema de conflicto. Le informaron de ciertas cosas, pero no de esto. Él está hablando de esto ya en capítulo 1. Recién en capítulo 7, versículo 1, Pablo va a decir, en cuanto a las cosas de que me escribiste, y comienza a hablar de una serie de dificultades que ellos estaban teniendo. Pero el conflicto no era uno de los que ellos le escribieron, de conflicto no le escribieron. Sin embargo, él fue informado. ¿Y quién le informó? Los de Cloé. Ahora quizás vos decís, bueno, ¿cómo es esto que Cloé, dentro de la iglesia de los Corintios, está haciendo espía, está enviando informes a Pablo? La verdad es que no sabemos bien quién fue Cloé, pero no encontré ningún comentarista que cree que Cloé es de la iglesia de Corinto. Realmente nos da más bien por la frase que dice, por los de Cloé. No dice la familia de Cloé, no dice de la iglesia que se está reuniendo en la casa de Cloé, como a veces usa eso, el vocabulario para hablar de algunos, sino dice por los de Cloé. No sabemos si fue creyente o no creyente. No sabemos si era creyente, si estaba en Corinto o en Éfeso. La mayoría de los comentaristas creen que, creyente o no creyente, que era un comerciante en Éfeso que trabajaba con gente en Corinto. Y que su propio trabajo como comerciante, con su gente volviendo ida y vuelta a Corinto, recuerden que los botes pasaron por Corinto para llegar a Éfeso, sabemos que ella llegó a estar informado sobre esta situación de que había división en la iglesia de Corinto. Ahora, no sabemos exactamente quién eran los de Cloé. Lo que sí sabemos es que la información de la división en la iglesia de Corinto fue público. Fue público. No fue un rumor, no fue chisme, fue público. Todo el mundo lo sabía. En la iglesia lo sabían, fuera de la iglesia lo sabían. Aparentemente en Corinto sabían y también en Éfeso sabían. La información fue revelada. La palabra informado acá significa revelarse, hacer claro algo.
Entonces, Pablo no está preguntando, ¿esto será verdad? O está diciendo, bueno, hay un chisme que me llegó, sino está diciendo, esta es lo que me llegó, estoy informado y es notorio. Es información pública que ustedes están con contiendas entre vosotros. Qué testimonio, ¿no? Qué triste una iglesia que está conocido en varias ciudades importantes por su división. Un mal testimonio en la iglesia, un mal testimonio en el mundo. Y sí, según lo que encontramos en la palabra de Dios, eso quita el poder de la prédica de la palabra de Dios, porque los predicadores no tienen atrás de ellos como apoyo vidas transformadas que demuestran la realidad del evangelio en sus vidas. Esto es un mal testimonio. En Juan 13, Jesús dijo en versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermanos, el mundo debe haber conocido a los corintios por su amor, pero en vez de eso, el mundo conoció a los corintios por sus peleas, por sus pleitos. La palabra muchas veces traducida por sus pleitos. En la iglesia primitiva, en Jerusalén, en Hechos 4:32, tiene una iglesia unida y dice la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y después dice, y los apóstoles predicaron la palabra de Dios con gran poder. Y hay una relación entre la unión de sus corazones y la coinonía que tenían, las cosas en común que tenían, y la prédica con poder. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué encontramos allí? Había salvación de almas en un ambiente donde tenían todo en común, estaban ayudando los unos a los otros, estaban alabando a Dios y estaban teniendo favor con todo el pueblo afuera porque vieron su testimonio. Yo les he contado antes que cuando yo era joven, un pastor practicante muy joven, estaba en una iglesia en Estados Unidos que hoy no existe, se cerró. Pero en aquel entonces fue una iglesia relativamente grande, pero una iglesia con un testimonio pésimo. En el barrio, ellos tenían varios pastores, ya me olvido del cuento, por lo menos 5 pastores consecutivos que cuando terminaron en esa iglesia no estaban más en el ministerio. Y aun cuando yo estaba allí, era muy grave la situación que existía entre los que estaban en el ministerio. Entonces, tenía un mal testimonio y yo me di cuenta cuando, como pastor practicante y con 22 o 23 años, estaba allí y cuando salía a predicar o salía a ministrar, una persona me preguntaba por allí, ¿de qué iglesia eres? De iglesia tal. Y la puerta se cerró. Era como que la gente pensaba, ¿qué me vas a venir a hablar de la verdad de que predica esa iglesia si la gente de esa iglesia son más conflictivos que gente que conozco en el mundo? Y se hizo muy difícil el ministerio. Hasta que el día de hoy esa iglesia ya no existe más. Entonces, Pablo dice acá, estoy informado. Y demuestra que la división fue notorio, que todos sabían. Y acordate, hermanos, que cuando vos participás en contienda dentro de una iglesia, no engañás a nadie. Todo el mundo sabe. Y sabemos que es carnalidad, sabemos que no viene de parte de Dios. Vemos también que dice que he sido informado que hay entre vosotros contiendas. La palabra significa rivalidad. Es conflicto causado por rivales, por posturas, por luchas por poder, por luchas por reconocimiento, por luchas por ser el más importante.
Realmente, la frase acá que encontramos más adelante cuando dice yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, viene del mundo pagano de Corinto. Hay inscripciones encontradas por la arqueología que dicen yo soy de Afrodite o yo soy de Apolo, el dios pagano Apolo. La gente marcaba, yo soy de tal dios, el otro es de otro dios, y se competieron por quién tenía el mejor dios, y ahora encontramos a la gente de Corinto usando la misma frase, pero diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Es idolatría. Estaban poniendo los hombres arriba de Cristo y compitiendo en el nombre de los hombres. Ahora, ¿qué es lo que decía en versículo 12? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. El que decía yo soy de Pablo, ¿qué estaba diciendo? Yo soy del fundador. Pablo fue el fundador, él vino acá primero y yo me convertí bajo su ministerio. Quizás estaban diciendo, yo fui bautizado por Pablo, porque él en versículo 15 dice que no quiere que estén hablando así. Entonces, por allí dijeron, yo soy de Pablo, el fundador. Vos no conociste al fundador, vos viniste más tarde, yo soy el mejor grupo. Otros dijeron, yo soy de Apolos. Ahora recuerden que Pablo decía de sí mismo que no predicó con elocuencia, que no predicó con palabras de sabiduría, que estaba con temor y temblor, pero sabemos de Apolos que Pablo mismo, porque Pablo no tenía problema con Apolos, pero Pablo dijo que Apolos regó, pero la palabra también nos dice que Apolos fue poderoso en la palabra de Dios y elocuente. Hechos capítulo 18, versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces algunos dijeron, pero vos sí, está bien, te convertiste con Pablo y él es el fundador, pero ¿viste cómo predicaba? No fue elocuente, fue muy rústico su forma de comunicar. Yo me convertí con Apolos, el mejor predicador que hemos escuchado, el elocuente, el poderoso en la palabra. Yo soy de él. Y te digo, si vienen los dos, ¿quién vamos a ir a escuchar a predicar? Apolos, él es el mejor predicador que hemos conocido. Yo soy de él. Algunos dijeron, yo soy de Cefas. Cefas es el nombre de Pedro. Pensamos que probablemente Pedro había visitado a Corinto, aunque no podemos estar totalmente seguros. Y seguramente algunos dijeron, yo soy de Pedro, él es uno de los 12, uno de los apóstoles originales. No es un apóstol que tiene que decir como Pablo, que tiene que defender su apostolado. Esto es Pedro, uno de los originales, uno de los 3 íntimos que tenía el Señor Jesucristo. Yo soy de Pedro. Y algunos dijeron, yo soy de Cristo. Quizás decir, bueno, por fin el grupo correcto, porque ellos dicen, yo soy de Cristo, somos de Cristo. Pero Pablo está diciendo que estaba mal lo que estaban diciendo. Todos tenían comunión con Cristo, versículo 9, pero ellos están formando un grupo de élite diciendo, yo soy de Cristo. Y no estaban diciendo humildemente, todos somos de Cristo, sino estaban diciendo esto, yo no necesito de ningún hombre. No me hable de Pablo, no necesito de Pablo. No me hable de Apolos, no me importa lo que predica Apolos. No me hable de Cefas, no me importa lo de Pedro. Yo soy de Cristo. Cristo y yo. Yo no sigo a hombres. Yo no me someto a un líder. Ellos se ignoran a lo que dice Efesios 4, 11 y 12, cuando dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado hombres que son regalos para ayudarnos. Estas personas dijeron, yo no necesito de los hombres. Ellos ignoraron de Hebreos 13, versículo 7, que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En vez de ver, el Señor me mandó buenos predicadores y buenos pastores. Este grupo dijo, yo no necesito de los hombres. Fueron ignorantes de Hebreos 13, 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Ellos ignoraron de todas esas cosas. Ignoraron de 1 Corintios 3, 22 y 23, que vamos a ver en unas
semanas donde Pablo dijo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que Pablo está diciendo, no digan soy de Pablo, no digan que soy de Apolos, no digan que soy de Cefas y tampoco digan que soy de Jesús y no necesito de ningún hombre. Y esto es bueno para nosotros, hermanos. Que nadie diga o que nadie compare, yo soy de Reinaldo, yo soy de Javier, yo soy de Andrés, yo soy de Marcos, yo soy de Ezequiel, yo soy de Enoch, yo soy de Rudy, yo soy de MacArthur, etc. Porque uno predica mejor, porque otro aconseja mejor, porque otro hace algo mejor, porque uno es el fundador, etcétera, etcétera. No, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos estos hombres Dios ha traído a nuestras vidas para ser una bendición para nuestras vidas. Y lo dejamos ministrarnos y damos gracias a Dios por ellos, pero no somos de ningún grupito. Somos seguidores de Cristo. Y damos gracias a Dios por los regalos que Cristo nos ha dado, que nos han ministrado. Los corintios no entendieron nada de esto, sino con soberbia estaban compitiendo en grupitos, diciendo, yo soy mejor que vos porque yo soy seguidor de fulano. Realmente Pablo sigue para mostrar a los corintios que cuando hacemos eso, cuando estamos actuando con soberbia y compitiendo dentro de la congregación y hay contiendas y divisiones, nos quedamos en lo absurdo. Mire lo que dice el versículo 13. Pablo utiliza 3 preguntas absurdas. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas para reírse. Realmente, si no fuera tan serio, sería para matarse de la risa. Son preguntas ridículas. ¿Está dividido Cristo? ¿Podía estar dividido Cristo? Cristo es uno. Cristo es íntegro. El cuerpo de Cristo es uno, aun si estaban peleando dentro de sí. Eso no sacaba miembros o disminuía miembros solamente en la mentalidad de los corintios, pero no en realidad. ¿El cuerpo de Cristo puede ser separado en pedazos? No. ¿El cuerpo de Cristo es distribuido a algunas distintas personas en distintas medidas? No. ¿El cuerpo de Cristo es solamente para algunos? No. Ya hemos visto en 1 Corintios 12 y 13 que todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo. El cuerpo es uno. No es dividido. No puede ser dividido. Es absurdo. Es carnal. Cristo es la cabeza de todo su cuerpo. Y todo miembro tiene relación con el cuerpo. Y tu lugar en el cuerpo no es mejor que el lugar de otro. El cuerpo no es dividido y Cristo no es dividido. Segunda pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿En serio? ¿Vas a preguntar eso? ¿Y qué tal si Pablo hubiera sido crucificado? Bueno, un hombre más que fue crucificado, murió. ¿Murió por qué? Por sus propios pecados. Está sepultado. No resucitó para salvar a los demás. Hubiera sido totalmente en vano porque Pablo fue un pecador. La crucificación de Pablo no podía haber salvado absolutamente nada. Solo la crucifixión de Cristo podía salvar. Porque cuando Cristo fue crucificado, Isaías 53:6, todos nosotros lo cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. No podía haber hecho sobre Pablo, porque Pablo llevaba su propio pecado. 1 Corintios 15, 13 y 4. Pablo va a decir a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está el mensaje. Cristo murió y solo Cristo podía haber muerto. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, por los pecados de los corintios, porque solo Cristo fue Dios, solo Cristo fue sin pecado, solo Cristo fue infinito y podía morir por todos nosotros. Y Pablo está diciendo, ustedes que dicen, yo soy de Pablo, están deshonrando a Cristo. Cristo fue crucificado y Cristo resucitó. Y Pablo no hizo nada. Pablo fue el humilde mensajero que Dios utilizó para traer el mensaje. No deshonramos a Cristo por seguir a los hombres.
y por competir con cuál hombre es mi líder y a quién sigo. La tercera pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nadie fue bautizado en el nombre de Pablo, fueron bautizados en el nombre de Cristo. Pero entendemos aquí que uno de los argumentos de los corintios es que habían sido bautizados por distintas personas. Pablo bautizó a algunos, probablemente Apolos bautizó a algunos, probablemente Cefas bautizó a algunos. Y estaban compitiendo. ¿Quién te bautizó? Bueno, yo fui bautizado, ¿te acordás cuando vino Apolos y predicó semejante mensaje? Y yo confié en Cristo y Apolos me bautizó. O yo me bauticé por Pedro, que vino una sola vez, es uno de los originales, es uno de los apóstoles. Él estaba con Jesús en todo su ministerio. Él me bautizó a mí. Vos por Pablo, Pablo fue un agregado. Entonces estaban compitiendo y deshonraron al Señor con este argumento. Es verdad, hermanos, que apreciamos a la persona que nos bautizó. Yo me acuerdo a mi pastor cuando yo era niño. Y él me bautizó. Y es muy especial eso. Nadie más me va a bautizar. Es la persona que me bautizó. Y doy gracias a Dios por su ministerio. Él me ministró en toda mi niñez, hasta por mi adolescencia también. Y él me bautizó. No hay nada malo con eso. Pero es una cosa apreciar al hermano que me ministró y que me bautizó. Y otra cosa decir, yo soy superior porque yo me bauticé con fulano. Es absurdo. Fueron bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de ningún hombre. Se ve su carnalidad con su soberbia en esta postura que ellos tenían. Soy de quien me bautizó. ¿Quién te bautizó a ti? Ahora es muy interesante aquí que Pablo ahora, es como un paréntesis, pero es importante observar porque Pablo ahora va a decir, no me vengas a decir quién te bautizó, porque es de menor importancia. Ahora, no va a decir que no es importante, pero no es el propósito principal. Pero sí lo que no tiene importancia es esto. No tiene ninguna importancia quién te bautizó. Tiene importancia bautizarte. Cada creyente debe bautizarse. Y cada creyente debe bautizarse enseguida. Es un mandato de Dios. No te salva, no te ayuda a ser salvo, pero hay que bautizarse. Pero no importa quién. Ahora vemos aquí, mire lo que Pablo dice, varias cosas, comentarios de Pablo, versículo 14. Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Qué raro, ¿no? Escuchar a un apóstol, un predicador del evangelio decir gracias a Dios, la misma palabra, caris, eucaristo, viene la palabra caris que vimos hace 2 semanas, y está diciendo, doy gracias a Dios que bauticé a pocos. Qué raro, pero es porque está diciendo no importa quién bautizó. Mire, pasó lo mismo en el ministerio de Jesús, porque en Juan 4, versículos 1 y 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizaba, sus discípulos bautizaban. Y aquí encontramos a Pablo que dice, bauticé a muy pocos y doy gracias a Dios, que fueron muy pocos. En versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, Pablo está marcando que no importa quién fue bautizado por él, por decir, tendría que pararme y pensar, porque no me acuerdo, no lo sé, y está agregando a Estéfanas porque se acordó después, porque está diciendo, esto no es lo más importante, esto no fue el propósito de mi ministerio. Bauticé a Crispo, el principal de la sinagoga que hemos visto ya en el libro de los Hechos. Bautizó a Gallo, que creo que es el mismo Gallo que encontramos en el libro de Romanos. Ahora dice que bautizó a la familia de Estéfanas. Pero está diciendo, no me acuerdo bien, tendré que pensarlo, porque no fue mi propósito. Y no importa quién les bautizó. Ahora, quiero hacer un comentario sobre la familia de Estéfanas. Hay algunas personas que utilizan esta referencia, bautizó a la familia de Estéfanas, y imponen aquí en la escritura que habían bebés en la casa. Ahora pueden observar que no dice que había bebés en la casa,
No dice que bautizaron a recién nacidos acá, pero es como el mejor versículo que tiene la iglesia, que las iglesias que bautizan a los chiquitos, a los bebés. No dice eso. Pero también quiero que sepan y observen que nos dice en 1 Corintios 16:15, Pablo escribe a ellos al final de nuestra carta, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces fueron las primicias, los primeros convertidos, estaban funcionando en el ministerio y en la misma familia que aquí fue bautizado. Entonces, al contrario de tener la idea que bautizó a algunos bebés, se nota que fueron todos convertidos y todos estaban sirviendo al Señor. Así que no hay que imponer en la Biblia cosas que no hay. Todos se convirtieron y todos se bautizaron. Entonces encontramos aquí en este pasaje como paréntesis dos lecciones en cuanto al bautismo. Primero, todos los salvos se bautizan. No había nadie acá que no se bautizó. Todos los salvos se bautizan. Recuerden en Hechos 2:41, en el día de Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos creyeron? 3,000. ¿Cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Fueron salvos sin bautizarse? Sí. ¿Y cuántos de los salvos se bautizaron? Todos. La salvación no viene por el bautismo, viene por la obra completa de Cristo en la cruz. No es necesario agregar el bautismo. El bautismo es una identificación pública con Cristo, diciendo yo soy de Cristo, ya morí al pecado, resucité con Cristo, soy un cristiano, soy de Cristo. ¿Cuántos de los que creen van a querer anunciar públicamente, identificarse públicamente con Cristo? Todos. Es un mandato. Así que todos los salvos son salvos sin el bautismo, todos los salvos deben bautizarse. Es un mandato de Dios. Segunda lección sobre el bautismo aquí es que no bautizaron a bebés. No hay nada en este pasaje para decir eso. La primera mención en la historia de la iglesia del bautismo de bebés fue en 185 después de Cristo. La primera mención, y no es una mención muy clara, y fue basado en un error horrible que había comenzado en aquel entonces, que es este error, que es necesario bautizarse para ser salvo. Entonces aprendemos algo del bautismo. Acá Pablo está diciendo, no importa quién te bautizó, y yo no vine para bautizar. Y si estás aquí y has pensado siempre, quizás voy al cielo porque me bauticé. Mire lo que Pablo está diciendo y lo que va a decir. El Señor no me envió para bautizar. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Si el bautismo era la puerta al cielo, ¿cómo va a decir Pablo el apóstol? No he venido para bautizar. Y es porque Pablo sabía que el bautismo no salva. No salva. La Biblia es claro siempre en eso. En Hechos 16:31, el carcelero de Filipos dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo va a predicar ese mensaje Pablo y no mencionar el bautismo si el bautismo es necesario para llegar al cielo, pero no es necesario? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos 8:36 y 37 había un eunuco que mencionamos cada vez que tenemos un bautismo en nuestra iglesia. Dice que yendo por el camino, estaban estudiando la palabra de Dios y el eunuco dijo, aquí hay cierta agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es necesario para que yo sea bautizado? Y Felipe estaba predicando a él y dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bautizó. Pero no se bautizó para ser salvo, se bautizó porque ya era salvo. Ya había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice a los de Éfeso en capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos. O sea, gratuitamente, sin obra, sin hacer algo, por medio de la fe. Fe en la obra del Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo dice, el Señor nos envió a bautizar, el bautismo no es necesario para la salvación. Pablo tenía otro propósito. Entonces, hemos visto ya en primer lugar que conflicto en la iglesia tiene
la primera consecuencia que tiene aquí es que el nombre del Señor Jesucristo es deshonrado. En segundo lugar, la segunda consecuencia es que revela nuestra carnalidad. Es absurdo lo que presentamos cuando decimos que somos creyentes y estamos causando y participando de división. Es un resultado de nuestra carnalidad. Pablo dice a los corintios, lo va a decir en 1 Corintios capítulo 3 y versículos 3 y 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Así que, hermanos, que no participamos de divisiones en la iglesia, que revela nuestra carnalidad, que revela nuestros errores absurdos, como que un hombre fue crucificado por nosotros, o murió por nosotros, o estamos bautizados en sus nombres. Que terminamos con ritos exagerados que nos llevan a idolatría basado en nuestra soberbia. Y que seamos un mal testimonio al mundo entero, porque el mundo sabe lo que pasa en la iglesia cuando hay conflicto. Que no participamos en un resultado, una consecuencia tan fea. Por último, y brevemente, la tercera consecuencia, y yo diría lo más importante, es que división en la iglesia estorba la prédica del evangelio con poder. Estorba la prédica del evangelio con poder. Versículo 17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué fue el propósito del Señor en enviar a Pablo? Bueno, primero miramos en esa palabra enviar. No me envió Cristo. Esa palabra enviar en griego, la palabra apostelo. Recuerden que vimos eso en versículo 1. Es la palabra del cual sacamos la palabra apóstol. Pero aquí está utilizado en una forma general. No está diciendo no me envió, no me hizo apóstol Cristo para bautizar. Sino está diciendo, ya sabiendo que es apóstol, ¿por qué el Señor me envió a Corinto? Me envió no a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dios tenía un propósito de enviar a Pablo. El propósito no fue ser un árbitro, no fue ser director de un equipo, no fue ser parte de una secta, sino, y no era para bautizar, porque el bautismo no salva, era para predicar el evangelio. Era su comisión, era su prioridad, era su propósito, predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es el mensaje que Pablo predicó entonces? El evangelio, la palabra acá significa buenas noticias. Vino con buenas noticias. ¿Cuáles son? Ya sabemos. El mensaje que él va a decir a ellos en capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Somos pecadores, necesitamos que alguien muriera por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar, pagó la cuenta por nuestros pecados. Las buenas noticias es eso, que Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros seamos salvos. En 1 Corintios 1, 23, que vamos a ver la semana que viene, y capítulo 2, versículo 2, que vamos a ver en algunas semanas, dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropacedero, y para los gentiles, locura. En capítulo 2 dice, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue el mensaje de Pablo, eso fue su propósito. Fue predicar el evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No el bautismo y ninguna otra cosa. Pablo dice, he venido para predicar lo que tiene poder, que es el evangelio. El versículo 18, que veremos la semana que viene, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Entonces Pablo dice, yo no vine para ser un árbitro, no vine para ver todo este conflicto, no vine para que peleen sobre quién bautizó a quién, yo no vine para bautizar, yo vine para predicar el evangelio, el Señor me envió por eso.
Pero no solamente eso, sino va a seguir con este tema de conflicto diciendo la manera en la cual predicó. Dice, no con sabiduría de palabras. En griego es no con sofía logos. No con sofía logos. Sofía es sabiduría, logos es palabra. Hemos visto esto. ¿Y qué está diciendo? Vine para predicar el evangelio no con la retórica que a ustedes tantos les gusta. No con la elocuencia que ustedes están queriendo y están comparando a los distintos predicadores. No vine con esas cosas. No vine con esas cosas. Versículo 19 nos va a decir, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría del mundo será destruido. No necesito retórica, elocuencia que ustedes valoricen. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría del hombre no te lleva a Dios. Muchas de las personas más inteligentes del mundo no conocen a Cristo, sino se ponen en contra de Cristo. Creen que el mundo es un accidente. Están cegados. No pueden llegar a Dios por la ciencia solamente o por la sabiduría humana. Y Pablo dice, el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y no estoy pensando en mi elocuencia, no estoy pensando en mi sabiduría, no estoy compitiendo con Apolos, que Pablo apreciaba a Apolos, pero Apolos fue considerado el predicador. Pablo dice, no es mi elocuencia, no es mi sabiduría, es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del evangelio. Y él dice, si yo predicaría el evangelio con sabiduría de palabras, con la sabiduría humana, mire lo que dice. Dice que, voy a leer lo que, para que no se haga vana la cruz de Cristo, para que no sea vacío la cruz de Cristo. Sin efecto, vacío, vana, inútil. El evangelio cambiado por la sabiduría humana, no tiene valor. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Pablo dice, la sabiduría del mundo hace vacío, inútil el mensaje del evangelio. Entonces lo prediqué tal cual como es, con sencillez. Hermanos, no cambiamos el evangelio. Vivimos en un mundo donde la iglesia siente el estrés del mundo y la cultura y quiere cambiar el evangelio. Quiere que sea más fácil, que sea más aceptable al mundo, que no sea tan orientado sobre el pecado del hombre. No lo cambiamos, no lo suavizamos. No cambiamos el evangelio a recibir al Señor en tu corazón. Eso no significa nada, no se encuentra en la Biblia. No cambies el mensaje, decir, si metiste la pata, el Señor te puede ayudar. No digas que Dios te ama y nada más. Si no comunicamos el evangelio, es lo que Pablo está diciendo. No buscamos elocuencia, no buscamos lo que al mundo le gusta. A los corintios le gustaban esa elocuencia, le gustaban la retórica. Fue de gran valor. El mensaje es muy simple en la palabra de Dios. Vos y yo nacimos en pecado. Somos pecadores sin esperanza en el mundo. Estamos condenados al infierno eterno y lo merecemos por nuestro pecado. Y nosotros no podemos ofrecer nada a Dios. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia en nuestras manos. Pero Dios nos amó tanto que envió al Señor Jesucristo a morir por ti y por mí. Y Cristo, quien nunca pecó, fue a la cruz y tus pecados fueron cargados sobre Jesús. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él fue sepultado, Él resucitó en victoria sobre la muerte para darte vida eterna. Y podés tener vida eterna, pero no por hacer algo, no por ser elocuente, no por ser bautizado, no por hacer obras, sino por creer. Por simplemente creer que eres pecador y que Cristo murió en tu lugar, pagó la cuenta por tus pecados, resucitó para darte vida. Pones tu fe en la obra de Cristo en la cruz y Él te salvará. No cambiamos el mensaje. Pablo no lo cambiaba. Ya como está, sin elocuencia, sin palabras grandes, sin impresionar a todo el mundo. Es poderoso. Otra vez Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
Así que, hermanos, no cambiamos el mensaje. Hermanos, no perdemos el propósito principal, predicar el evangelio. Hermanos, no hagamos excusas. No tenés que ser elocuente. No tenés que tener 20 años de estudios. No tenés que aprender palabras grandes y difíciles de entender. El mensaje es sencillo. Podés predicarlo. Es poderoso. Pablo dijo, yo fui enviado para eso. Yo fui enviado a eso. Y no agregamos el bautismo, porque son dos cosas distintas, la salvación y el bautismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en este pasaje? Está diciendo a nosotros que el conflicto en la iglesia trae consecuencias. No buscamos armonía ya solamente por tener armonía, aunque es un gran valor, sino conflicto en la iglesia tiene consecuencias. La iglesia paga un precio. Nosotros no queremos eso en nuestra iglesia. Y espero que vos no querés ser partícipe de semejante cosa. Hemos visto que conflicto deshonra el nombre de nuestro Señor. En cierta manera es como negar la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos entender que cuando hay peleas en la iglesia, cuando hay pleitos, que el mundo se informa, el testimonio sale y la gente mira y se ríe. Perdemos nuestro testimonio del poder transformador del evangelio en nuestras vidas. Y nos hace difícil después cuando salimos a predicar el evangelio, cuando todo el mundo sabe que estamos predicando un evangelio que no quitó de nuestra congregación el conflicto. Entonces, hermano, no seas partícipe de conflicto en la iglesia que deshonra a nuestro Señor. No seas partícipe. Hemos visto en segundo lugar que conflicto en la iglesia revela tu carnalidad. Demuestra tu soberbia, demuestra tu idolatría para el grupito en el cual estás quizás. Demuestra que estás formando un grupito de élite en tu mente. Yo soy de fulanos, yo soy de este grupito, mi grupito es mejor que tu grupito, etcétera, etcétera. Demuestra tu carnalidad. Terminas con ritos exagerados como ellos. Yo fui bautizado por fulano. Yo acepté a Cristo bajo la predica de Mengano. Yo soy del grupo pequeño de tal persona. Demuestra tu carnalidad y te quedas expuesto en tu carnalidad delante de todo el mundo. Que no seamos partícipes de esa clase de pecado en nuestras vidas y que no deja que sea parte de nuestra iglesia. En tercer lugar, hemos visto que el conflicto en la iglesia estorba, y esto es lo más importante, estorba la prédica del evangelio con poder. Me gusta predicar todos estos textos en este tiempo porque en general nuestra iglesia está muy unida. Doy gracias a Dios por eso. Hay mucha unión, hay mucha coinonía, hay mucho alelón, hay mucho ministerio entre hermanos, hay mucho amor. Todo eso es una gran bendición. En la historia de nuestra iglesia, sobre muchos años, hemos tenido algunos pequeños momentos de conflicto, porque somos pecadores y surge. No con eso quiero decir que lo esperamos en el futuro, sino queremos no tenerlo nunca más. Pero lo hemos tenido en algunos momentos. Lo que quiero decirles es esto. En momentos de conflicto en la iglesia, toda la obra del evangelio ha parado, se ha parado. En vez de salir a predicar el evangelio, toda la energía, toda la fuerza, todo el tiempo está dedicado a resolver conflictos. O en algunos casos de hacer más conflicto. Pero el evangelio está puesto al lado. Y cuando uno predica, encuentra puertas cerradas porque está estorbado. Cuando hay conflicto en la iglesia, toda la obra de Dios se para. Ya no hay tiempo para aconsejar, no hay tiempo para animar, no hay tiempo para exhortar, no hay tiempo para practicar los alelones. Todo el tiempo está dedicado a apagar fuegos, como decimos, a solucionar problemas, a tratar de traer resolución y reconciliación. Cuando hay conflicto en la iglesia, los propósitos de Dios no han cambiado, pero a veces quedan abandonados por la misma iglesia.
Hermano, gracias a Dios no es el caso hoy en día. No debe ser el caso nunca. Es verdad que todos somos pecadores, entonces estamos expuestos a soberbia, estamos expuestos a hacer grupitos, estamos expuestos a querer ser parte de los élites, etc. Pero como pecadores convertidos también tenemos la posibilidad de rechazar todo eso. Ser hermanos maduros, amar los unos a los otros, ministrar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros, tener misericordia los unos para los otros. Entonces les animo a no participar en conflicto. Va a haber momentos en el futuro de nuestra iglesia cuando podemos participar en conflicto si queremos. Te animo a decidir no participar de conflicto. ¿Hay maneras de enfrentar pecado en la congregación? Sí. ¿Hay maneras de enfrentar un hermano que peque contra ti? Sí. ¿Hay maneras de enfrentar falsa doctrina que se enseña? Sí. Pero son todas maneras que la Biblia explica que no tienen que producir conflicto. Entonces, cuando sea necesario enfrentar a alguien por cualquier razón que sea, lo hagamos, como dice Gálatas 6, con mansedumbre, con mansedumbre. Vamos y llevamos los unos las cargas de los otros, pero no participamos en conflicto. Una de las cosas que podemos hacer para no participar en esas cosas, y Pablo ya preparó todo esto en capítulo 1, es que podemos acordarnos de lo que tenemos en común en Cristo. En nuestra iglesia, todos tenemos en común a Cristo. Tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Padre, tenemos la misma esperanza de la vida eterna, tenemos el mismo Espíritu Santo morando adentro, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, hemos todos recibido la misma gracia de Dios como vimos la semana pasada. Entonces, como tenemos tanto en común, de lo más importante de nuestras vidas, tenemos en común, entonces amamos los unos a los otros. Seamos humildes, sabiendo que recibimos todo del Señor y nos ministramos los unos a los otros. Y así, hermanos, no tenemos que deshonrar el nombre de nuestro Señor. No tenemos que tratar de destruir a pedazos el cuerpo de Cristo, que no se puede, pero podemos dejar esa impresión. No tenemos que terminar revelado delante de todo el mundo el hecho de que estamos peleados y con divisiones. Nada de esas cosas tiene que existir. Y podemos entonces dedicarnos a ministrar los unos a los otros, alelón, a disfrutar de linda coinonía, comunión, a predicar el evangelio en todo Don Torcuato, en toda la zona norte y hasta el fin del mundo, porque toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo está dedicado a glorificar a Dios con nuestras vidas. Vivir para la gloria de Dios y predicar el evangelio a toda criatura. Así que hay grandes consecuencias. Los corintios sufrieron terribles consecuencias por la división que había en la iglesia. Que nunca sea así entre nosotros. Solo quiero terminar diciendo, si estás con nosotros hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, hemos compartido en este mensaje muchas veces el evangelio. Te animo a humillarte delante de Dios, reconocer que eres un pecador, date cuenta que no vas a poder salvar a ti mismo porque como pecador no hay nada que poder presentar delante de un Dios santo. Y venía a la cruz. Cristo murió allí por ti y tus pecados fueron cargados sobre él. En tu corazón, habla con el Señor en oración y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador y no puedo salvar a mí mismo. No puedo agregar nada a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces hoy quiero poner mi fe en la obra de Cristo en la cruz. Creo que Él murió por todos mis pecados y resucitó. Y hoy quiero que Él me salva. Y si pones tu fe en el Señor Jesucristo y solamente en Él, Él te salvará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje que fue una advertencia para los corintios y también es para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver los graves peligros de división en la iglesia. Como la iglesia está constituida por pecadores convertidos, pecadores regenerados. Seguimos siendo pecadores hasta la santificación final. Entonces, Señor, ayúdanos a reconocer que conflicto en la iglesia puede existir, pero que no glorifica a ti.
Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar decididos a no ser partícipes en conflicto en la iglesia de Cristo, para que no deshonramos al nombre de nuestro Señor, para que no revelamos públicamente que somos inmaduros y carnales y actuamos como si fuéramos inconversos, porque peleamos igual como los políticos o igual como los que están en otros ámbitos. Que no seamos partícipes de esas cosas. Y Señor, que no participemos en conflicto para que podamos dedicar toda nuestra fuerza al propósito número 1, que es predicar el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Ayúdanos, Señor, a tomar las medidas en nuestra vida, en nuestro entender, para que no seamos partícipes en conflicto dentro de la iglesia de Cristo. Pido, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como su Salvador, que en este mismo momento tu Espíritu le convence de su estado de pecador, le convence que no va a poder salvar a sí mismo y que le dé la fe para creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pedimos, Señor, que nadie deje de escuchar esto sin haber puesto su fe en el Señor Jesucristo para que sea salvo de la condenación eterna y salvo a la comunión eterna con el Señor Jesucristo. Te damos gracias por este pasaje. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Otra vez es lindo ver lo que la palabra de Dios nos dice en este día. Y bueno, les esperamos en los grupos de Skype después de esto para tener coinonía, para tener comunión, para animarnos mutuamente. Y otra vez, si no eres partícipe de una reunión de Skype, por favor, comuníquenos para que podamos incluirte en un grupo. Hay 5 grupos todos los domingos en distintos horarios, así que avísenos y pueden participar también. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos utiliza a cada uno de nosotros para su gloria en esta semana. Que el Señor les bendiga.